Vamos a hablar del sistema público de cuidados, de la innovación para el bienestar y la economía social. Y está conmigo Yasmín Pérez Haro, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Instituto Nacional de las Mujeres. Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, casi tardes, noches. Gracias, Gaby, buenas tardes. Muy buenas tardes. Creo que hay varios asuntos. Me parece que Ingrid ya lo puso muy claro de qué es o de qué estamos hablando. Pero a ver, hay varias preguntas. Por ejemplo, una. Normalmente quien cuida pareciera que le toca hacerlo, ¿no? Es decir, le toca hacerlo, ya sea porque eres la mamá, ya sea porque eres la hija, ya sea porque te toca hacerlo. Y no hay un apoyo económico para ello. Esto es algo que no se paga, esto es algo que se presupone que te toca hacerlo. Entonces, pues, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mi caso, a mí me toca atender a mis padres que son adultos mayores, pero entonces pareciera que es como normal y además siempre está muy vinculado al género, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Y creo que a veces le damos muy poco valor económico a lo que significa los cuidados. Entonces, a mí me gustaría también que nos ayudaras a entender esta dimensión de lo que significa una economía de los cuidados. Mira, tú acabas de plantear un punto que es un punto de inflexión, y es que las tareas de cuidados son altamente feminizadas, ¿no? Están colocadas sobre la base del trabajo no remunerado de las madres, de las abuelas, de las hijas mayores, etcétera. Pero además, si los entendemos con la clave de la desigualdad, podemos entender que se cuida de forma distinta, desigual, entre las familias de menores ingresos y las familias con mayores ingresos o con acceso, por ejemplo, a servicios. Si comparamos las familias o cómo se gestionan los cuidados en la ciudad o en el campo, por ejemplo. Sobre esta base de una división, digamos, de estas tareas entre hombres y mujeres, sabemos que generalmente las tareas que no están necesariamente insertas en el mercado, es decir, que no están sobre la base de la lógica del sistema capitalista, es decir, actividades remuneradas, tienen poco valor, pero no se reconoce lo productivo de lo reproductivo, digamos, que es el trabajo doméstico, el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. Solo para dar un dato, sí, claro. El valor económico de las tareas del hogar y de cuidados tiene un equivalente aproximado, según los datos de 2022, del 24% del Producto Interno Bruto. Y las mujeres aportan más o menos 2.6% veces más que los hombres a esta generación de riqueza, digamos, a través del trabajo no remunerado. Sin embargo, yo te diría que además no solo es destacar el valor económico que tiene el trabajo reproductivo, digamos, sino también el valor social, que eso sí está, digamos, dentro del incalculable, ¿no? Tiene el trabajo de cuidados que aportan las mujeres en las familias, sus comunidades, desde el punto de vista no solo económico, sino social, es incalculable. A ver, sí. A ver, ya es porque, digo, las escucho y pienso que, por ejemplo, incluso en este sexenio, pues lo que nos hemos topado son con algunos retrocesos importantes, incluso narrativos. Es decir, cuando de repente, sobre todo desde el gobierno federal, se dice, pues es que quienes deben de cuidar son las hijas y dentro de la familia es la que cuida, como que se ha ido, digamos, insistiendo en un estereotipo que es muy negativo y que no permite precisamente este desarrollo integral del que estamos hablando. Cuando se cancelan las estancias infantiles, cuando tenemos como más bien pareciera que se están cerrando las puertas para digamos, llegar a una situación de cuidados mucho más integral. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Es decir, otra vez, porque suena muy bien, pero por ejemplo, si pienso en la Ciudad de México, y si pienso en la Ciudad de México digo, ok, me encantaría que, Sendero Seguro está bien, pero sabemos que hay muchos lugares en donde no funciona bien, donde no sé qué, y puede irse como desvirtuando, porque de repente hay algunas cosas que se impulsan y luego ya nadie les da seguimiento, no hay presupuesto, vienen otras problemáticas y entonces como que se quedaron como pinceladas buenas, pero que no terminan de integrarse. Es decir, ¿quién se tiene que hacer cargo? Y les pongo un ejemplo. El otro día conversaba con un amigo, con un colega que decía que es español y que decía que su padre había fallecido recientemente allá en España, adulto muy mayor, y la hija, que la hermana de mi amigo, la hija del señor, que se había quedado a cargo, digamos, de cuidarlo, pero había habido un apoyo muy importante del Estado. El apoyo venía tanto desde un recurso económico mensual para que esta persona tuviera un ingreso propio y no tuviera que depender de que alguien le da dinero, y además la visita constante de personal de enfermería para ver que las cosas estuvieran bien, pagado por el Estado, ¿no? Entonces,
¿quién se tendría que hacer cargo aquí para que no quede en la buena voluntad o en las buenas ideas, Jazz? Completamente de acuerdo. Dices un elemento que es clave, Gaby, y es que esta conversación la tenemos hace muchos años, sobre todo desde el movimiento feminista, hay que decirlo, y ha sido un esfuerzo de sacar la conversación del espacio privado a transitarlo hacia la agenda pública. Y la forma en la que lo logramos fue a través de los movimientos progresistas en esta ciudad que lograron que se concretara la cuestión de los cuidados como un derecho. Y ese es nuestro punto de partida, y es un punto de partida que es una conquista, digamos, de los movimientos progresistas y de izquierda, hay que decirlo, en esta ciudad. De hecho, el que el derecho al cuidado esté consagrado en la Constitución de la Ciudad de México fue un punto de inflexión para poder concretar en la agenda pública esta conversación. Ahora, cuando tú nos dices, ¿y a quién le toca? Pues a quién le toca garantizar derechos, pues le toca al Estado mexicano a través, digamos, que el aparato político y administrativo que son los gobiernos en los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, pero también partiendo del reconocimiento de que los sistemas de cuidado ya existen. Es decir, el sistema de cuidados, el sistema público de cuidados, no es un fin en sí mismo. Se ha logrado establecer un consenso de que el sistema público de cuidados pudiera ser una vía que nos permita garantizarnos derechos, el derecho a cuidarnos, a la alimentación, a la salud, a una vida digna para todas y para todos. Y cuando te digo que no es el fin en sí mismo, es que hay que reconocer que la familia es un sistema de cuidados, la comunidad es otro sistema de cuidados, las redes de amigas a veces son ese sistema de cuidados. Lo que necesitamos es que dejen estos sistemas de funcionar sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre la base del trabajo no remunerado de las abuelas, de las tías, de las madres, de las hijas, etcétera, y donde las familias con menores ingresos vean cómo le hacen para resolver estas necesidades que tenemos todas las familias. Creo que lo más importante aquí es reconocer que el hablar de un sistema público de cuidados se plantea aquí el hablar de otra visión de país, de otra visión de ciudad, y que es una visión sin duda que nos pone una ruta de utopía, sin duda alguna, y reconocer que la Ciudad de México, es decir, va de la mano un sistema público de cuidados con un proyecto de justicia social, de un proyecto progresista y de un proyecto en donde la corresponsabilidad de los cuidados, sí, por supuesto, compromete el actuar, digamos, de distintos agentes sustantivos, incluso el mercado, las organizaciones de sociedad civil, etcétera, pero también asumir la responsabilidad que sin duda alguna tiene el Estado. Yasmín Pérez-Haro, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Instituto Nacional de las Mujeres. Jazz, gracias por haber venido. Al contrario, Gaby, gracias a ti. Muchísimas gracias.